Me llamo Lena Prince, primera teniente del Ejército de los Estados Unidos. A los 37 años, enviudé. Apenas 24 horas después de que una bandera estadounidense fuera doblada con una solemne ceremonia y depositada en mis manos durante el funeral de mi esposo, el capitán Marcus Coleman, regresé a nuestra casa en Richmond, Virginia, y la encontré siendo saqueada. Su madrastra, Eleanor, estaba de pie en el centro de nuestra sala, con sus impecables guantes blancos apuntando al sillón de mi abuela como si fuera un montón de basura. «Sácalo a la camioneta», le ordenó a su hijo, quien entonces me dedicó una fría sonrisa. «Ay, Lena, siento mucho tu pérdida», dijo Eleanor, con la voz impregnada de falsa compasión. «Pero esta es una casa Coleman para la sangre Coleman. No tienes sangre Coleman. Así de simple. Empaca tus cosas y vete». Su otro hijo, Timothy, cogió nuestra foto de boda de la repisa, arrancó mi imagen del marco y la tiró a la basura. «Nos quedaremos con la de Marcus», dijo con indiferencia. «Ya no te necesita en un segundo plano. Me trataron como a un centinela cuya guardia había terminado, pero cometieron un error fatal. Creían que luchaban contra una viuda solitaria. No tenían ni idea de que entraban en un campo de batalla que mi marido ya había preparado. Si alguna vez la familia de tu pareja te ha hecho sentir que no eras lo suficientemente bueno para ellos, cuéntame desde dónde lo ves en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Esta lucha es por todos». Las palabras flotaban en el aire, más pesadas que la humedad de Richmond que se aferraba a las ventanas. «Recoge tus cosas y vete». Me quedé paralizada en el vestíbulo. El frío de la habitación no tenía nada que ver con el clima. Era una frialdad que se filtraba desde el suelo de mármol hasta los huesos, una presencia hostil en un espacio que una vez fue mi santuario. La chimenea estaba encendida, las llamas danzaban silenciosamente tras una mampara de latón pulido, pero no ofrecía calor. Era solo luz, iluminando el metódico desmantelamiento de mi vida. Había cajas de cartón por todas partes, apiladas como barricadas. Letras negras y nítidas deletreaban los nombres de sus nuevos dueños, Gerald y Timothy. No se estaban llevando solo objetos de valor, estaban descuartizando mi mundo pieza por pieza. El Eleanor se movía por la habitación con el aire experto de un subastador, con un fajo de notas adhesivas amarillas en una mano enguantada. Se detuvo ante el aparador de caoba que Marcus y yo habíamos encontrado en una pequeña tienda de antigüedades de Fredericksburg. Un cuadrado amarillo estaba firmemente presionado sobre su superficie. «Esto para el comedor de Gerald», anunciaba su elegante caligrafía. Se acercó a la estantería, pasando un dedo por los clásicos encuadernados en cuero que Marcus adoraba. «El estudio de Timothy», decía otra nota. «Estaban comprando en mi casa con mis recuerdos como inventario. Mi voz, cuando la encontré, era tranquila, sin la tormenta que me azotaba por dentro». «Eleanor, ¿qué haces?», se giró con fingida sorpresa, como si no me hubiera visto allí. «Lena, querida, simplemente estamos preservando el legado familiar». Su explicación fue dada con la mayor naturalidad del mundo, un deber sagrado aquí en Virginia, dijo, con un tono condescendiente. «Valoramos el patrimonio. Los bienes deben transmitirse a quienes llevan el apellido Coleman para continuar la línea. Así es como se hacen las cosas». Hablaba del linaje como si fuera una religión, y yo era un pagano a las puertas. Hizo que su Larsen sonara como una noble obligación. Observé cómo mi entrenamiento militar surtía efecto, forzando una calma disciplinada sobre el caos estridente en mi mente. Observar. Evaluar. No te involucres sin una estrategia. Ya no era una esposa afligida. Era una oficial que supervisaba una adquisición hostil. Timothy, envalentonado por mi silencio, se acercó tranquilamente al bar. Se sirvió una generosa cantidad del mejor bourbon de Marcus. Luego cogió la única taza de café que tenía allí, una sencilla taza de cerámica blanca con la frase «Syrah», Coleman escrito con delicada letra azul. Fue un regalo alegre y tonto de Marcus por nuestro primer aniversario. Timothy dio una larga calada a su cigarrillo y, sosteniendo mi mirada, golpeó deliberadamente la ceniza en mi taza.
Una mancha gris y negra manchó la cerámica blanca. Fue un acto pequeño, pero un acto de profunda profanación. Era un mensaje. Incluso tu nombre, tu puesto, no valen nada aquí. Es un recipiente para nuestra basura. Sentí que los músculos de mi mandíbula se tensaban, mis manos se cerraban en puños a mis costados, pero me mantuve firme. No me moví. Eleanor vio el intercambio. Un destello de satisfacción cruzó su rostro antes de ser reemplazado por esa máscara de falsa compasión. Se deslizó hacia el pasillo que conducía a nuestra habitación. «Ahora, sobre tus efectos personales», anunció con un ligero eco en la voz. Señaló mi armario. «Le pediré al personal que empaquete tu ropa. Podemos donarla. Seguro que alguien la usará». Me estaban despojando, no solo de mi hogar, sino de mi pasado, de mi presente. 8 años de matrimonio, de construir una vida con el hombre que amaba, siendo borrada y destinada a la caridad. Me estaban convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, y pronto ni siquiera eso tendría. Gerald me puso una mano firme en el brazo. No fue violenta, pero sí insistente. Una orden silenciosa de moverme. «Creo que es hora de que te vayas, Lena», dijo en voz baja. Me acompañaron hasta la puerta principal, los tres formando un muro entre mi vida y yo. Al cruzar el umbral, de vuelta al mundo que ya no contenía a mi marido, oí un sonido agudo y definitivo a mis espaldas. ¡Clic! El sonido de una cerradura nueva al encajar. Me quedé en el porche. La puerta se había convertido en una sólida barrera de roble y acero. Empezó a caer una ligera llovizna, y el cielo gris de Richmond lloró las lágrimas que me negaba a derramar. Mi reflejo en la oscura madera de la puerta era la silueta tenue y distorsionada de una mujer vestida de negro, una viuda, una exiliada. Mi primer instinto, el instinto humano, fue golpear la puerta, gritar, exigir la entrada a mi propia casa. Pero ese instinto fue rápidamente reprimido por años de disciplina. Un soldado no malgasta energía en una posición fortificada que no puede tomar. Se retira, se reagrupa y planea su contraataque. Me alejé de la puerta sin decir palabra. Caminé por el sendero de piedra, con paso firme y mesurado. Podrían cerrar la puerta con llave, podrían robar los muebles, incluso podrían intentar borrar mi nombre. Pero mientras me alejaba bajo la lluvia, un pensamiento se cristalizó en mi mente con absoluta claridad. Esto no era una disputa familiar, era una declaración de guerra, era una campaña militar, y era hora de trazar mi plan de ataque. La lluvia que empañaba mi parabrisas era el telón perfecto para el acto que acababa de terminar. Cada rítmico barrido de los limpiaparabrisas parecía borrar el presente, devolviéndome al pasado. Esta guerra no empezó hoy con una puerta cerrada y una vida robada. Empezó hace 8 años, no con un estallido, sino con un apodo discreto y condescendiente, el soldadito. Así me llamaban el Eleanor y sus hijos. Nunca me lo decían a la cara, claro. Siempre lo susurraban lo suficientemente alto para que lo oyera al salir de una habitación. Una palmadita en la cabeza para la chica de Ohio que jugaba a disfrazarse en su sofisticado mundo de Virginia. Yo era la novedad de Marcus, la hija de un trabajador sindicalizado del sector automotor que, de alguna manera, había acabado casada con una Coleman. Para ellos, mi carrera como oficial de logística en el ejército de IEUU no era motivo de orgullo. Era un pasatiempo pintoresco de clase media. En las cenas dominicales en su extensa finca de Richmond, Gerald, el banquero de inversiones, y Timothy, el abogado corporativo, se sentaban a hablar de acuerdos multimillonarios y adquisiciones hostiles. Sus carreras, financiadas completamente por la fortuna familiar, se consideraban nobles. La mía quedó reducida a una caricatura. «Lena es vital para la defensa nacional», anunció Timothy una vez en la mesa, con una sonrisa burlona en los labios. «Es la reina de la logística. Asegúrate de que nuestros chicos en el extranjero nunca carezcan de comodidades». Me imaginaban en un almacén contando cajas, como un oficinista glorificado.
Porque en su mundo, el poder provenía de una cartera de valores, no del rango ni la responsabilidad. El hecho de que mi trabajo implicara complejas cadenas de suministro, gestionar millones de dólares en activos y garantizar la disponibilidad operativa de cientos de soldados era un detalle inconveniente que preferían ignorar. Su desprecio no siempre era tan sutil. Tenía una forma de escalar en público, como si necesitaran público para validar su superioridad. Recuerdo una recaudación de fondos benéfica en el Museo de Bellas Artes de Virginia. El aire estaba impregnado de un aroma a dinero antiguo y perfume caro. Yo vestía mi uniforme militar, la chaqueta azul marino y la camisa blanca impecables. Sentí una oleada de orgullo al llevarlo, símbolo de todo lo que había logrado con mi propio esfuerzo. El Ellanar se deslizaba entre la multitud, como una reina en su salsa, sosteniendo una copa de Cabernet tinto intenso. Al pasar junto a mí, su brazo dio un repentino y teatral bandazo. El vino tinto voló por los aires, salpicando perfectamente mi camisa blanca. Una exclamación colectiva recorrió a los presentes. «¡Ay, mi querida Lena, qué torpeza!», exclamó, secando inútilmente la mancha con una servilleta de seda. Pero sus ojos, fríos y calculadores, no reflejaban ninguna disculpa. Tenían un brillo de triunfo. «Lo siento muchísimo», dijo en voz tan alta que todos la oyeron. «Debe ser una auténtica pesadilla limpiarlo. No es seda fina, ¿verdad?». El mensaje era claro, transmitido con precisión quirúrgica. No solo había manchado mi uniforme, delante de sus compañeros lo había declarado, y por extensión a mí, vulgar, común, indigno de estar en su mundo. Me quedé allí, con la tela fría y húmeda pegada a la piel, la cara ardiendo de una humillación que no tenía nada que ver con la mancha, sino con el carácter público de la agresión. Sus ataques siempre apuntaban a lo que me definía más allá de ellos. Marcus, bendito sea, intentó tender un puente. Para nuestro tercer aniversario, me regaló un hermoso reloj de campaña militar. Era robusto, funcional, con brújula y una correa de nylon resistente, perfecto para mi trabajo. Fue un regalo considerado y significativo que honró mi identidad. Lo amaba más que cualquier diamante. Timothy lo vio en mi muñeca durante la cena de Nochebuena. Su madre le acababa de regalar un Rolex nuevo que se aseguraba de poner a la luz siempre que podía. Me cogió del brazo. Sus dedos apenas rozaron el reloj, como si fuera a ensuciarse. «Bueno, esto es práctico», dijo con desdén. «Mi madre me acaba de regalar un reloj de verdad. Quizás cuando te jubiles de tu trabajito, Lena, puedas conseguirte algo más apropiado para una dama». En su mundo, el valor se medía en zanahorias y marcas. Mi reloj, símbolo del amor y respeto de Marcus por mi carrera, fue descartado como una herramienta rudimentaria y, según su criterio, siempre me encontraba en desventaja. El golpe más bajo vino de Gerald. Fue en un cóctel de su firma. Uno de sus socios principales, un hombre genuinamente curioso, me preguntó qué hacía en el ejército. Abrí la boca para explicarle, para hablar de mi función y mis responsabilidades. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Gerald intervino y me rodeó los hombros con un brazo despreocupado. «Oh, Lena hace un trabajo muy importante», dijo con una sonrisa amplia y encantadora que no le llegó a los ojos. «Se asegura de que nuestros soldados tengan suficiente papel higiénico y frijoles enlatados. ¡Qué heroico!, ¿no te parece?». Su compañero soltó una risa tensa e incómoda, y la conversación siguió su curso. Pero me quedé allí, vacío. En una sola frase, Gerald había reducido mi carrera, mi servicio y mi honor a un chiste. Me había pintado como un intendente glorificado de un pelotón de soldados rasos. Fue la mayor falta de respeto, destinada a invalidar por completo el trabajo de mi vida. Vi a Marcus al otro lado de la habitación. Lo había oído todo. Su rostro, normalmente tan amable y gentil, era una nube de tormenta. Dejó su bebida, se acercó a Gerald y agarró el brazo de su hermano menor. No pude oír lo que dijo, pero vi cómo el rostro de Gerald palidecía. Vi verdadero miedo en sus ojos cuando la voz de Marcus, baja y amenazante, interrumpió la charla de la fiesta.
Más tarde esa noche, mientras volvíamos a casa en silencio, el peso de la noche se apoderó de nosotros. No tuve que decir nada. Marcus sabía. Si alguna vez alguien que no ha trabajado un solo día de su vida ha desestimado tus logros, dale a me gusta y apóyame. Y en los comentarios, simplemente escribe la palabra honor. Hazle saber que es algo que no se puede comprar con dinero. Detuvo el coche, se volvió hacia mí y me tomó la mano. Sus ojos reflejaban un amor feroz y protector. «Tienen celos de ti, Lena», dijo con la voz desgarrada por la emoción. «Tienen celos porque tú construiste tu propia vida, mientras que ellos son solo sombras que viven de un legado que no crearon. Nunca dejes que te hagan dudar de tu valor». Hizo una pausa y apretó mi mano con más fuerza. Ellos no entienden el honor, pero yo sí, y me aseguraré de que nunca jamás puedan tocar el tuyo. Las últimas palabras de Marcus sobre el tema resonaron en el vacío que antes albergaba mi corazón. Me aseguraré de que nunca jamás puedan tocar el tuyo. Honor. Era una palabra que los Coleman no entendían, una moneda que no valoraban. Y en ese momento, un remolino en la noche lluviosa de Richmond era lo único que me quedaba para orientarme. Mi primer pensamiento no fue para mi familia en Ohio. Llamarlos solo transmitiría mi dolor, convirtiendo su amor en una preocupación desesperada. No entenderían los matices de esta lucha, el veneno arraigado del dinero y el pedigrí de Virginia. Necesitaba un soldado. Necesitaba a alguien que comprendiera que algunas batallas no se libran en la tierra, sino en el alma. Solo había una persona a quien llamar. Crucé las puertas de Fort Lee. La imagen familiar de guardias uniformados y disciplina militar, un extraño consuelo en medio del caos. Llegué a una casa modesta y pulcra en la base, de esas reservadas para oficiales superiores. La luz del porche estaba encendida, un faro en la penumbra. Ni siquiera tuve que llamar. La puerta se abrió y allí estaba la mayor Sarah Jenkins, mi antigua oficial al mando y una de las mujeres más fuertes que había conocido. Sarah había servido 2 veces en Afganistán. Tenía ojos que podían ver a través de ti y un porte capaz de detener a un toro embestido. Se fijó en mi aspecto desaliñado, en la ropa de funeral que aún llevaba puesta, en el profundo agotamiento que se reflejaba en mi rostro. No ofreció sus condolencias ni preguntó qué me pasaba. No hacía falta. Un soldado sabe cuándo otro soldado está bajo fuego. Sin decir palabra, se hizo a un lado, llevándome al calor de su hogar. Sus movimientos eran eficientes y decididos. Señaló el baño de visitas. Hay ropa limpia en la encimera. La talla 8 debería quedarle bien. Luego se dirigió a su mueble bar, sacó una botella de buen bourbon de Kentucky y sirvió 2 dedos en un vaso grande. Lo dejó sobre la mesa de centro. «Bebe, príncipe», dijo con voz grave y retumbante. «Entonces puedes darme tu informe». A la mañana siguiente, no hubo un despertar suave. A las 0:05 Seúl, Sara me sacudía el hombro. «Arriba, príncipe. Vamos a correr». Era una orden, no una sugerencia. En el frío del amanecer, recorrimos la base a la carrera, con las botas golpeando el pavimento a un ritmo constante. Corríamos en silencio, con el aliento flotando en el aire frío. El cielo se desvaneció lentamente del negro al gris, a un rosa suave y esperanzador. No hablamos de los Coleman. No hablamos de Marcus, simplemente corrimos, superando el dolor en los pulmones y el ardor en las piernas. Era un ritual familiar, una forma de sudar el veneno para reemplazar la agonía emocional con el agotamiento físico. Era la costumbre de los soldados. Después de la carrera, nos llevó al campo de tiro de la base. Me entregó una pistola, una caja de municiones y un par de protectores auditivos. «Tienes que hacer ruido», fue todo lo que dijo. El primer disparo fue estremecedor, una explosión violenta que rompió la tranquilidad de la mañana, luego otra y otra. El olor a cordita llenó el aire,
áspero y agudo. Me concentré en la diana de papel a lo lejos, en el punto de mira, en mi respiración, en el gatillo apretado, toda la rabia, la humillación, el profundo y desgarrador dolor. Lo volqué todo en cada disparo. El apretado conjunto de agujeros en el centro de la diana era la única prueba de la tormenta que rugía en mi interior. No era una terapia suave con pañuelos y murmullos silenciosos. Fue fuerte, violento y preciso. Fue una liberación. De vuelta en casa de Sarah, una frágil calma se había apoderado de mí. Estaba físicamente agotado, pero mi mente estaba más despejada que en días. Mientras ella preparaba café, finalmente revisé la bolsa de lona que había llevado conmigo desde el funeral, la que contenía los últimos objetos que Marcus había conservado. En un bolsillo lateral estaba su Biblia. Era pequeña, de bolsillo, con una tapa de cuero desgastada. Marcus no era un hombre profundamente religioso, no como pretendían ser los Coleman, pero la llevaba consigo en cada misión. Decía que era su ancla. Pasé el pulgar por el suave cuero deshilachado y la dejé abierta. Se abrió en una página que se leía con frecuencia, con la esquina doblada. Un solo pasaje estaba subrayado con letra firme y deliberada. Era del libro de Proverbios 31:25. Está revestida de fuerza y dignidad. Puede reírse de los días venideros. Las palabras se desdibujaron mientras mis ojos se llenaban de lágrimas, pero estas no eran lágrimas de víctima, no nacían del dolor ni de la desesperación. Fueron lágrimas de comprensión, de revelación. No fue un pasaje casual, fue un mensaje, una última muestra de inteligencia de mi esposo. Él sabía que este día llegaría, sabía que intentarían despojarme de todo para dejarme sin nada, y me dejó este recordatorio de las dos cosas que jamás podrían arrebatarme, las dos cosas que ahora eran mis armas. Leí el versículo una y otra vez. Las palabras penetraban en mí, se convertían en parte de mí. Fuerza, dignidad, el uniforme que vestía, la vida que había construido, la esencia misma de quien era. Una nueva determinación se endureció en mi interior, forjando mi dolor en acero. La tormenta emocional había pasado. El objetivo estaba claro. El objetivo estaba fijado. Saqué mi teléfono y encontré el número que Marcus me había dado meses atrás de un hombre al que consideraba su plan de contingencia. Marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara una voz tranquila y profesional. Piton. Mi voz al hablar era irreconocible, comparada con la de la mujer temblorosa y destrozada del día anterior. Era firme. Era la voz de la teniente primera Lana Prince, del Ejército de los Estados Unidos. Señor Piton, dije con un tono seco como un saludo. Soy Lana Prince. Estoy lista para recibir mi informe. La dirección que me había dado Marcus me llevaba a un antiguo y señorial edificio de ladrillo en el centro de Richmond, de esos con accesorios de latón pulido y pasillos alfombrados y silenciosos que amortiguaban el sonido de tus pasos. La placa en la puerta simplemente decía Charles Piton, abogado. Pero al entrar, supe que no era un despacho de abogados cualquiera. La sala parecía menos un lugar de disputas legales y más el centro de mando de un general. No había estanterías repletas de libros de derecho polvorientos. En cambio, las paredes estaban cubiertas de mapas enmarcados de campos de batalla históricos: Gettysburg, Normandía, Antietam. Los muebles eran oscuros, de madera maciza, y el enorme escritorio estaba despejado, salvo por una carpeta perfectamente ordenada. El hombre que se levantó para saludarme encajaba a la perfección con la habitación. Charles Piton tenía casi 70 años, una abundante cabellera plateada y la postura erguida de un hombre que se había pasado la vida en uniforme. Era un ex-oficial de los JAG, abogado del ejército, y su mirada reflejaba una serena agudeza analítica. Su apretón de manos fue firme, un gesto de respeto mutuo. «Teniente Prince», dijo con voz firme y profesional. «Lo estaba esperando. Por favor, tome asiento». No hubo charla intrascendente ni muestras de compasión. Comprendía la misión.
Mientras me sentaba, abrió la carpeta en su escritorio y sentí que toda la dinámica de mi situación cambiaba. Ya no era una viuda afligida, perdida y sola. Era una oficial, presente en una sesión informativa. El capitán Coleman me proporcionó un panorama completo de todas las posibles contingencias, comenzó Piton con palabras precisas. Era un excelente estratega. Por lo tanto, ya tenemos un plan de batalla. Deslizó un documento sobre la superficie pulida del escritorio. Esta es nuestra primera línea de defensa. Bajé la vista hacia el papel. Era una copia de la escritura de nuestra casa. Recorrí con la vista la jerga legal hasta que vi la frase clave que había resaltado: tenencia por la totalidad. Peyton vio la pregunta en mi rostro. Es una forma de copropiedad disponible para parejas casadas aquí en Virginia, explicó. Su tono era el de un profesor que aclaraba un punto crucial. En pocas palabras, significa que en el momento en que el capitán Coleman cedió la propiedad, la totalidad de la propiedad se transfirió automáticamente por ley. Ni siquiera es necesario un testamento. La casa, la clínica veterinaria, todos los bienes importantes que poseen juntos. Es todo suyo, teniente. Lo ha sido desde el momento de su muerte. Lo miré fijamente, y las palabras tardaron un instante en penetrar la niebla de mi dolor. Automáticamente, por ley. Lo que hicieron, continuó Peyton, con la voz ligeramente endurecida, no fue un asunto familiar. Legalmente hablando, fue allanamiento de morada, allanamiento y robo de propiedad privada. No tienen ningún derecho, ninguno. Una oleada de algo caliente y poderoso me recorrió. No era solo alivio, era una profunda sensación de reivindicación. Marcus lo sabía. Había anticipado su codicia, su arrogancia, y había construido un muro a mi alrededor, una fortificación hecha de ley y previsión. El peso de su condescendencia, sus años haciéndome sentir como un extraño, pareció disminuir bajo el peso puro y brillante de este hecho legal. Entonces Peyton metió la mano en la carpeta y sacó algo más, un sobre sellado con mi nombre escrito con la familiar y firme letra de Marcus. Me pidió que te lo entregara personalmente cuando llegara el momento, dijo Peyton en voz baja. Me temblaban los dedos al tomarla. Rompí el sello y desdoblé la hoja de papel que contenía. La carta era breve, pero cada palabra estaba impregnada de su amor. Mi querida Lena, comenzaba. Si estás leyendo esto, la lucha que siempre temí por ti ha comenzado. Te conozco, mi amor. Sé que eres lo suficientemente fuerte e inteligente como para afrontar cualquier cosa. Eres la oficial más capaz que he conocido. Pero no soportaba la idea de que lucharas sola en esta guerra, no mientras estabas de luto. Ya no puedo estar ahí para protegerte de sus palabras, para interponerme entre ti y su desprecio. Así que hice lo mejor que pude. Te construí una fortaleza legal. Por favor, no pienses ni por un segundo que esto es porque no creí en ti. Es porque creo firmemente en nosotros, y lo que construimos juntos merece ser defendido con todo mi ser. Te amaré siempre. Una lágrima se escapó y cayó sobre la página, manchando la tinta. Miré a Peyton, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Él simplemente asintió, dándome un momento. Su esposo era un hombre extraordinario. Teniente, dijo. La última vez que hablamos, me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo: Señor Peyton, mi esposa es una oficial excepcional. Solo necesita las órdenes y la información adecuada, y ganará esta batalla por sí sola. Su trabajo es proporcionárselas. Sus palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico para ser vista, para ser comprendida completamente por el hombre que amaba. Fue la validación definitiva, un escudo contra cada insulto que los Coleman me habían lanzado. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su calor en el pecho. Me enderecé. El dolor seguía ahí, una caverna en mi alma. Pero ahora tenía un propósito. Cumplía mis órdenes. Peyton pareció percibir el cambio en mí. Volvió a la normalidad. El plan del capitán Coleman tiene 2 fases, declaró, exponiendo su estrategia. Primera fase: paciencia estratégica.
Dejamos que los Coleman operen bajo la premisa de que tienen todo el poder. Dejamos que caven su propio agujero, documentando cada acción ilegal. Su arrogancia será su perdición. Hizo una pausa. La segunda fase es el contraataque, y ese teniente es donde entras tú. Metió la mano en un cajón del escritorio y sacó una pequeña llave. Era una llave de latón estándar para caja de seguridad. Me la puso firmemente en la mano. Marcus alquiló una caja de seguridad en un banco del centro a tu nombre. Se refirió al contenido como su archivo de inteligencia. Contiene años de documentación que recopiló. Tu misión ahora es recuperar ese archivo, estudiar su contenido y familiarizarte con el terreno. Lanzaremos nuestra contraofensiva solo cuando tengamos una superioridad total en información. Cerré los dedos alrededor del frío metal de la llave. La sentía más pesada que una simple pieza de latón. Se sintió como un arma, como el comienzo. Pitón se levantó, indicando que nuestra reunión había terminado. Este es el siguiente paso, dijo, mirándome a los ojos con una comprensión mutua. El capitán Coleman lo llamó Operación Reconocimiento. A la mañana siguiente, entré en el imponente vestíbulo de mármol del Banco del Centro de Richmond con una extraña mezcla de temor y anticipación. Era la Operación Reconocimiento. Sentí la llave fría y afilada en la palma de la mano mientras un silencioso empleado de traje me conducía a la bóveda. El aire allí abajo era fresco y aún olía a papel viejo y metal. Usó su llave, luego la mía, y sacó una caja metálica larga y estrecha. La deslizó sobre una mesa de observación privada y salió, cerrando la pesada puerta tras él con un clic suave y definitivo. Estaba sola con los secretos de mi marido. Me temblaban las manos al levantar la tapa. Dentro no había ningún fajo de papeles legales polvorientos, solo había un elegante maletín de cuero. Era el que le había regalado a Marcus para nuestro 5º aniversario. Verlo fue como un puñetazo en el estómago, un recuerdo repentino y nítido de una época más feliz. Respiré hondo, lo saqué y lo puse sobre la mesa. Al abrir los pestillos, se me cortó la respiración. Esto no era una colección de documentos, era un expediente de inteligencia. Marcus, mi meticuloso y metódico Marcus, había organizado toda su vida emocional con la precisión de una campaña militar. Había una serie de pequeñas libretas negras Moleskine, una memoria USB plateada y una pila de gruesas carpetas Manila, cada una etiquetada con su pulcra caligrafía. El incidente del vino, comentarios sobre mi carrera, planes de sucesión, conversaciones iniciales. Era un mapa de mi propia guerra privada, una guerra que ni siquiera había comprendido del todo que estaba librando hasta ahora. Con un nudo en el estómago, abrí el primer cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones fechadas. Marcus había anotado cada desaire, cada cumplido ambiguo, cada comentario condescendiente, no con ira, sino con la claridad desapasionada de un oficial que documenta un patrón de actividad hostil. Anotó las fechas, las horas, los lugares y la redacción exacta. Leerlo fue como ver los últimos 8 años de mi vida a través de sus ojos y darme cuenta de que había visto y sentido cada herida que me habían infligido. Abrí una carpeta con el título Acuerdo prenupcial. Dentro estaban sus notas de una reunión que tuvo con Eleanor poco después de comprometernos. Ella había intentado presionarlo para que firmara un acuerdo que me habría dejado prácticamente sin nada, presentándolo como un procedimiento estándar para proteger el legado de Coleman. Marcus había documentado sus palabras exactas. Es una chica encantadora, Marcus, pero viene de la nada. Debe ser práctico. Él se había negado, y las notas detallaban la discusión subsiguiente, una batalla que él había librado por mí incluso antes de que nuestro matrimonio hubiera comenzado. Entonces lo vi. Una sola hoja de papel doblada en una carpeta simplemente decía «tasación». Era la impresión de un correo electrónico. Recorrí el encabezado. El remitente era Eleanor Coleman. El destinatario, un agente inmobiliario de lujo en Richmond.
Leí la primera línea y se me heló la sangre en las venas. Tras nuestra conversación, había escrito: me gustaría proceder a una retasación discreta y no oficial, tanto de la residencia principal como de la propiedad de la clínica veterinaria, para una próxima transferencia de propiedad. Mi mirada se dirigió a la fecha en la parte superior de la página. Era enviado 6 meses antes de que Marcus fuera diagnosticado. 6 meses antes de que la primera sombra de la enfermedad se cerniera sobre nuestras vidas, Eleanor ya planeaba liquidar mi futuro. No fue un acto de codicia impulsivo de una familia en duelo, fue una conspiración premeditada y a sangre fría. A pesar de todos mis intentos por encontrar puntos en común, a pesar de todas las fiestas que soporté y las sonrisas que fingí, nunca había sido parte de la familia. Había sido un obstáculo temporal. Una furia fría y dura empezó a crecer en mi pecho. Una ira glacial mucho más peligrosa que el arrebato de humillación que había sentido antes. Ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de la destrucción calculada de mi vida con el hombre que amaba, planeada por su propia familia mientras aún estaba sano y fuerte a mi lado. Tomé la memoria USB plateada. Mis dedos estaban perfectamente firmes ahora. La conecté a mi teléfono. Había media docena de archivos de audio etiquetados solo por fecha. Hice clic en uno de hacía aproximadamente un año, justo después de una discusión particularmente desagradable que Marcus tuvo con Eleanor sobre nuestras finanzas. Su voz llenó la habitación silenciosa, no desde mi memoria, sino desde el altavoz, áspera y cansada. Era un registro de audio privado, una costumbre que había adquirido durante el despliegue para procesar eventos difíciles. Me peleé con mi madre otra vez, dijo, con la voz cargada de un dolor que apenas había vislumbrado entonces. No le importa mi felicidad, solo le importa controlar el legado, el nombre, el dinero. Me preguntó si ya había actualizado mi testamento para proteger la ascendencia familiar. ¡Dios mío, qué arrogancia! Soltó un largo suspiro de cansancio. Ella no sabe que ya lo hice, pero es para proteger a Lena de ellos. Ese es mi verdadero legado, protegerla. Cerré los ojos, el amor y el dolor de sus palabras me invadieron. Había sido mi escudo, mi guardián de maneras que apenas comenzaba a comprender. Había un último archivo. La fecha era de solo unas semanas antes de su muerte. Dudé, con el pulgar sobre el botón de reproducción, sabiendo que este sería el más difícil de escuchar. Lo pulsé. Su voz era fina, frágil, tensa por su enfermedad, pero aún conservaba su núcleo de acero. Era sin duda la voz de mi capitán. «Lena», empezó, y el sonido de mi nombre en su voz debilitada me destrozó la compostura. Si escuchas esto, significa que la batalla ha comenzado. No lo dudes. No te atrevas a sentirte culpable. Eligieron este camino hace mucho tiempo. Usa todo lo que te dejé. Lucha por todo. Lucha no solo por nuestra casa, sino por nuestro honor, por lo que construimos. Su voz se quebró y pude oírlo respirar entrecortadamente. Te amo. Ahora complete la misión, teniente. Terminó con un susurro débil, casi audible. Es una orden de su capitán. Las lágrimas que corrían por mi rostro ya no eran las lágrimas ardientes de una viuda afligida. Eran las lágrimas frías y silenciosas de un soldado que acababa de recibir su última orden. La misión era clara y no fallaría. Armado con la orden final de Marcus, regresé a la oficina de Charles Piton al día siguiente. El dolor seguía siendo parte de mí, un zumbido constante y sordo bajo la superficie, pero ahora estaba envuelto en una coraza de fría y firme determinación. Ya no era una víctima que reaccionaba a un ataque, era un soldado que lanzaba una contraofensiva. El reconocimiento ha terminado, le dije a Piton, dejando el maletín de cuero sobre su escritorio. Es hora de la segunda fase. Una sonrisa lenta y sombría se dibujó en los labios de Piton. Ya había revisado las copias que Marcus le había proporcionado. En efecto, teniente, su arrogancia nos ha proporcionado el terreno perfecto para una emboscada.
El primer movimiento fue una estrategia de guerra psicológica calculada. Pon redactó una carta formal de cese y desistimiento. Fue una obra maestra de omisión estratégica. La carta era firme, exigiendo que los Coleman desalojaran inmediatamente mi propiedad y devolvieran todos los objetos robados, pero también era intencionadamente vaga. Ton escribió sobre mis derechos como viuda en duelo, citando los privilegios generales del cónyuge, pero omitió deliberadamente nuestra principal arma, la cláusula de tenencia por la totalidad. La carta era un cebo, diseñada para parecer la maniobra desesperada de un oponente débil con una base legal endeble. Los invitábamos a subestimarme una última vez. No tuvimos que esperar mucho. 2 días después, llegó una respuesta de su abogado, un hombre cuyo membrete era tan estirado y caro como el de sus clientes. El tono fue justo el que esperábamos, condescendiente, despectivo y absolutamente arrogante. Su abogado rechazó rotundamente nuestra demanda, alegando que sus clientes actuaban conforme a los deseos verbales del capitán y a la arraigada tradición de la familia Coleman. Escribió que mi reclamación emocional era comprensible, pero legalmente infundada, y que toda la herencia pertenecía legítimamente a los hijos de Eleanor. Patton leyó la carta y una extraña sonrisa genuina se dibujó en su rostro. «La aceptaron», dijo, con la satisfacción evidente en su voz. Anzuelo, sedal y plomada. Al plasmar por escrito su absurdo argumento de voluntad verbal, documentaron oficialmente su intención hostil. Se habían metido de lleno en la zona de peligro. El siguiente paso era activar la trampa en persona. Patton organizó una reunión formal de mediación en su oficina, un intento de reconciliación simulado. Mi papel era sencillo, pero fue el trabajo actoral más difícil de mi vida. Iba a ser la viuda destrozada. Llevaba un sencillo vestido negro, sin maquillaje, y llevaba el pelo recogido. Me senté junto a Patton, con las manos retorciendo un pañuelo en el regazo y la mirada baja, proyectando un aura de dolor derrotado. Los Coleman llegaron como un ejército conquistador. Eleanor entró primero, irradiando un triunfo petulante. Gerald y Timothy lo siguieron, sonriendo con suficiencia, recorriendo la oficina de Patton como si ya estuvieran calculando el valor de la propiedad. Se sentaron frente a nosotros, un frente unido de derechos. «Lena, querida», comenzó el Eleanor con una voz que destilaba falsa compasión, «nos alegra que hayas aceptado esto. Queremos ser razonables. Toda esta situación es muy desagradable». No respondí. Solo asentí levemente con tristeza, como me había ordenado Putin. Continuó, presentando su generosa oferta. Me ofrecerían un acuerdo modesto, una suma probablemente inferior a lo que gastaban en jardinería cada año. Era, explicó, suficiente para ayudarme a recuperarme y empezar una nueva vida en un lugar más adecuado. A cambio, cedería todos mis derechos sobre la casa, la clínica y cualquier otro bien. No fue una negociación, fue un decreto. Me ofrecían una miseria para desaparecer de sus vidas para siempre. Permanecí en silencio, dejando la humillante oferta flotando en el aire. Sentía sus miradas fijas en mí, esperando mi agradecida y llorosa aceptación. Finalmente, Patton habló con voz serena y profesional. «Gracias por la oferta, Eleanor. Sin embargo, debemos declinar respetuosamente». La sonrisa de Eleanor se tensó. ¿Declinar? ¿Con qué fundamento? Mi clienta cree que tiene derecho a mucho más, dijo Patton con serenidad. Una risa áspera y desagradable escapó de los labios de Eleanor. Gerald y Timothy intercambiaron miradas divertidas. «¿Derecho a qué exactamente?», se burló. «La chica no tiene nada». Marcus conocía su deber hacia su familia, hacia su linaje. Este era el momento, el paso definitivo. Patton se recostó en su silla, con una leve, casi imperceptible sonrisa en sus labios. Ya había sentado las bases en una llamada anterior con su abogado, insinuando sutilmente una laguna legal inexistente en las escrituras de propiedad que les había dado aún más confianza. «Bueno», dijo con una serena firmeza que silenció a la sala.
Parece que hemos llegado a un punto muerto. Recogió sus papeles. En ese caso, tendremos que resolver esto en la lectura oficial del testamento. Mi oficina la ha programado para este viernes a las 10 a.m. Por supuesto, les pediremos a todos que estén presentes. Él los tenía. Él había dictado la hora y el lugar de su ejecución, y ellos acudieron voluntariamente, creyendo que era su coronación. Sus rostros estaban rojos de indignación, pero también de emoción ante una victoria pública inminente. No podían ver la trampa perfectamente construida en la que se encontraban. Hay una satisfacción única en ver a gente arrogante caer con confianza en una trampa que ellos mismos han creado. Si conoces esa sensación, dale a me gusta. En los comentarios, escribe una sola palabra: jaque mate. Mientras se levantaban para irse, Eleanor se detuvo y me dirigió una mirada de lástima mezclada con desprecio. «Que así sea», dijo con una voz llena de petulante seguridad. «Nos vemos el viernes, Lena, y dejaremos todo este lamentable asunto en paz de una vez por todas». El plan estaba preparado, la trampa, tendida. Cada pieza del tablero estaba exactamente donde el señor Petón la quería. Lógicamente, estábamos en condiciones de obtener una victoria decisiva, pero la lógica tiene muy poco que ver con los fantasmas que te acechan en la oscuridad de la noche. No podía dormir. La noche del jueves se alargó hasta la madrugada del viernes y me encontré sentado en el sofá de la habitación de invitados de Sarah, contemplando la impenetrable negrura de la noche suburbana de Virginia. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un campo de batalla. Toda ventaja estratégica, toda certeza jurídica, estaba siendo sistemáticamente desmantelada por el único enemigo contra el que no podía planificar: mi propio miedo. Durante 8 años, los Coleman habían impartido una clase magistral de guerra psicológica. Su arma principal no era la agresión manifiesta, era la erosión lenta y constante de mi autoestima. Y ahora, en la oscuridad, sus voces preparaban un asalto final dentro de mi cabeza. «No perteneces aquí». La voz de Eleanor, llena de condescendencia desde aquel primer día, viene de la nada. Sus palabras a Marcus, transmitidas en sus propias notas desconsoladas: «Práctico». Timothy se burló al mirar mi reloj, papel higiénico y frijoles enlatados. La broma cruel de Gerald que me había vaciado. Tenía la ley de mi lado. Contaba con los meticulosos preparativos de Marcus. Pero ¿y si no bastaba? ¿Y si en su mundo el dinero, el estatus y siglos de herencia de Richmond eran una fuerza más poderosa que la propia ley? El miedo era una opresión fría en la boca del estómago. El terror no era perder la casa, era que me dieran la razón, que era y siempre había sido una impostora en un mundo al que nunca debí haber llegado, que mi honor, mi servicio, mi propia identidad carecían de valor comparado con el apellido Coleman. Justo cuando me hundía en ese abismo familiar de inseguridad, mi teléfono, que reposaba en silencio sobre la mesa de centro, vibró. La pantalla iluminó la habitación oscura. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Supe instintivamente de quién era. Con mano temblorosa lo alcancé. El mensaje solo tenía 7 palabras. 7 palabras dirigidas como una bala de francotirador a la parte más vulnerable de mi alma. «Vas a perder. La gente como tú siempre lo hace». Solté el teléfono como si me hubiera quemado. Me quedé sin aire en un jadeo entrecortado. Fue un golpe directo. Un golpe cruel, perfectamente sincronizado, diseñado para quebrar mi determinación en el último momento. Gente como tú, la chica de Ohio, la hija de un trabajador automotriz, el soldadito, todos los años de su condescendencia, todos sus desaires calculados se condensaron en esa única frase venenosa. Y por un instante aterrador, les creí. El plan parecía endeble, la ley distante, y me sentí pequeño e impotente, tal como siempre habían querido que me sintiera. Casi me derrumbé, casi me rendí al peso aplastante de su narrativa.
Pero entonces la imagen del maletín de cuero de Marcus me vino a la mente. El ancla, el legado. Me puse de pie, con movimientos rígidos, y caminé hacia donde lo había dejado junto a la puerta. Abrí los pestillos con un clic. El sonido resonó en la casa silenciosa. Esta vez, no busqué los archivos legales ni los registros de audio. Busqué más allá de las pruebas, más allá de los instrumentos de guerra, y saqué un fajo de cartas desgastadas y atadas con una simple cinta. Las cartas que Marcus me había escrito durante su primer despliegue en Afganistán, mucho antes de que las de los Coleman fueran algo más que un concepto lejano e intimidante. Me senté en el suelo y desaté la cinta. El papel era suave, desgastado por innumerables lecturas. Empecé a leer sus palabras, y poco a poco otra voz empezó a hablar en la oscuridad, una voz de amor inquebrantable y fe absoluta. No escribió sobre mi rango ni sobre mi eficiencia como oficial. Escribió sobre mi carácter. Escribió sobre la vez que me enfrenté a un oficial superior que intimidaba a un joven soldado, incluso cuando podría haberme costado caro. Lo llamó mi brújula moral inquebrantable. Escribió sobre cómo, cuando falleció su propio padre, mi presencia tranquila y firme fue lo único que lo ayudó a superarlo. Dijo que mi lealtad era inquebrantable. En una carta escribió sobre sentirse perdido en el caos del despliegue, sobre cómo el mundo parecía no tener centro. Pero entonces pienso en ti, escribió. Eres mi estrella del norte, Lena, el único punto fijo en mi universo. Mientras te tenga, nunca estaré realmente perdido. Mi estrella del norte. No era el soldadito, ni la niña de la nada. Su estrella polar. Leí durante horas, dejando que sus palabras reconstruyeran lo que los Coleman llevaban años intentando derribar. Me habían juzgado por mi cuenta bancaria y mi árbol genealógico. Marcus me había juzgado por mi carácter. Y para él, yo era más que suficiente. Lo era todo. Su poder se basaba en el dinero y la arrogancia. Mi poder se cimentaba en el amor y el honor, y sabía cuál era más fuerte. El amanecer se vislumbraba cuando finalmente me puse de pie. El miedo se había ido. La duda se había ido. En su lugar, una calma fría y serena. Sabía lo que tenía que hacer. No elegí un traje de civil para la reunión. Fui al armario y saqué la funda que contenía mi uniforme militar, mi uniforme de gala y mi armadura. La extendí sobre la cama con precisión ceremonial, la camisa blanca impecable, la chaqueta y la falda azul oscuro perfectamente planchadas. Pulí el latón de mi cinturón hasta que relució. Prendí mi rango e insignias en las solapas. Cada pieza, un testimonio de años de servicio y dedicación. Al vestirme, sentí una transformación. Con cada botón, con cada cinta perfectamente alineada, me desprendía de la identidad de viuda afligida e insegura y volvía a ser yo misma. Teniente Lena Prince, Ejército de los Estados Unidos. Este uniforme representaba todo lo que despreciaban. Representaba el mérito sobre la herencia, el deber sobre el privilegio y el honor sobre la riqueza. Completamente vestido, me paré frente al espejo de cuerpo entero. Una oficial me devolvió la mirada con expresión resuelta. La mujer que se había desplomado en el suelo en la oscuridad antes del amanecer había desaparecido. Un soldado ocupó su lugar. Respiré hondo, con la espalda recta y los hombros rectos. Mis últimas órdenes resonaron en mi mente, no como un recuerdo, sino como una orden directa. Complete la misión, teniente, susurré a mi propio reflejo. Cuando entré en la sala de conferencias exactamente a las 10 a.m., el aire ya estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La sala en sí estaba diseñada para intimidar. Una larga mesa de caoba pulida, sillas de cuero con respaldo alto y una ventana panorámica con vistas al río James. Era una catedral del derecho corporativo, y los Coleman, sentados a un lado con su abogado, parecían estar en su mejor momento.
Vestían trajes caros y sombríos, la viva imagen de una familia afligida y poderosa. Una satisfacción petulante irradiaba de ellos como calor. Entonces me vieron. La presunción se desvaneció, reemplazada por un instante de confusión, luego de desprecio. No había venido como viuda. Había venido como soldado. Mi uniforme militar estaba inmaculado, el latón de la hebilla de mi cinturón relucía bajo la luz empotrada. Mi postura era erguida, mis movimientos ágiles. Me senté frente a ellos, junto al señor Piton, y coloqué mi manta sobre la mesa frente a mí. No los miré a los ojos. Miré al frente, concentrándome en el hombre sentado a la cabecera de la mesa. Esta fue la jugada maestra de Piton. El hombre no era solo un notario. Era el juez Lawrence Miller, jubilado del Tribunal de Circuito de Virginia, un hombre cuya reputación de integridad era legendaria en los círculos legales de Richmond. Era amigo de los Pitons desde sus días en la familia Jagg y había accedido a actuar como el ejecutor independiente del testamento. Su presencia despojó a los Coleman de su ventaja de local. Ya no estaban lidiando con una chica afligida. Estaban bajo el escrutinio de la propia ley. El Eleanor, siempre la matriarca, se recuperó primero, se aclaró la garganta y esbozó una sonrisa triste y ensayada. Lena, Sr. Piton, gracias por venir. Sé que esto es difícil para todos, comenzó. Su voz era una suave representación del dolor. Todos esperamos resolver esto rápidamente de una manera que respete los verdaderos deseos de Marcus. Su abogado, un hombre astuto llamado Preston, se lanzó a la discusión. Habló de conversaciones familiares privadas, de tradiciones sagradas y de la supuesta intención de Marcus de mantener intacto el legado de los Coleman. Era una narrativa endeble, tejida con medias verdades y pura ficción, y el juez Miller escuchó con una expresión impasible y pétrea que no revelaba nada. Cuando Preston terminó, la sala quedó en silencio. Entonces, el señor Piton, con calma, metió la mano en su maletín y sacó un solo documento sellado. Lo deslizó sobre el centro de la mesa pulida. El sonido fue silencioso, pero impactó con la fuerza de un mazo. Este, dijo con voz clara y firme, es el último testamento del capitán Marcus Coleman, debidamente firmado, atestiguado y notariado. Es el único testamento legalmente vinculante que existe. Miró al juez Miller, quien le indicó que continuara. En ella, el capitán Coleman deja todos sus bienes, incluyendo la residencia en Monument Avenue, la clínica veterinaria y todos sus activos financieros, a su amada esposa, la teniente primera, Lena Prince. La máscara de autocomplacencia en el rostro de Eleanor se quebró. Un rubor profundo y desagradable le subió por el cuello. «Eso es absurdo», espetó, con la voz perdiendo su tono refinado. «Jamás lo haría. Impugnaremos esto. Ese documento es un fraude». Gerald y Timothy murmuraron su acuerdo, inflándose de indignación. Sus abogados comenzaron a revisar sus papeles, preparándose para una pelea. Peyton levantó una mano. «Claro que sí, tienes razón», dijo con una calma letal. Pero no miró a su abogado. Miró directamente a Eleanor, pero antes de hacer esa declaración oficial, quizás debería escuchar algunas de las últimas palabras del capitán. Rebuscó en el maletín y sacó otro documento. Era la carta del archivo de inteligencia de Marcus. Esta es una carta que el capitán Coleman dejó a mi cuidado para que la leyera en voz alta en esta reunión si surgiera alguna disputa. Piton comenzó a leer. Su voz era desapasionada, un vehículo neutral para las palabras cáusticas de Marcus. Empezó con los apodos de «soldadito» y el constante menosprecio a mi carrera. Leyó el doloroso relato de Marcus sobre el incidente del vino en la recaudación de fondos del museo, describiendo la mirada triunfante de Eleanor. El rubor en el rostro de Eleanor se intensificó hasta convertirse en un carmesí furioso. Continuó, sin que le temblara la voz. Leyó las notas de Marcus sobre los comentarios burlones de Timothy sobre mi reloj en comparación con su Rolex.
Contó la broma cruel de Gerald sobre el papel higiénico y las judías enlatadas. Con cada frase, se desprendía otra capa de su respetable fachada, dejando al descubierto la podrida esencia que se escondía debajo. La habitación estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era la voz firme de Peyton y la respiración frenética y superficial de los Coleman. Entonces llegó el martillazo. Mi esposa ha soportado estos desaires con una gracia que mi familia nunca mereció, leyó Peyton, citando directamente a Marcus. Pero recientemente he descubierto que su desprecio va mucho más allá del esnobismo social. Ha entrado en el terreno de la conspiración. Hizo una pausa, levantando la vista de la página para que el peso de las palabras se asentara en la habitación. Luego leyó el contenido del correo electrónico que el Eleanor le envió al agente inmobiliario 6 meses antes del diagnóstico de Marcus, solicitando una reevaluación discreta para una transferencia de propiedad próxima. El rostro de Eleanor palideció al instante. Pasó de un rojo furioso a un blanco espantoso. Por primera vez, parecía un animal acorralado. Gerald y Timothy la miraron boquiabiertos. La conmoción y la traición se reflejaban en el miedo en sus ojos. Peyton no había terminado. Dejó que el silencio se prolongara durante un largo y agonizante instante antes de asestar el golpe final. Y finalmente, dijo, bajando ligeramente la voz. El capitán Coleman, previendo este mismo escenario, tuvo cuidado de incluir una cláusula estándar de no impugnación en su testamento. Dejó la carta y juntó las manos, mirando directamente a Eleanor, cuyo rostro era ahora una máscara de puro horror. Para beneficio de su abogado, esta cláusula estipula que si algún beneficiario impugna formalmente la validez del testamento, dicho beneficiario, junto con sus descendientes directos, queda desheredado de forma inmediata e irrevocable de la totalidad del patrimonio, no solo bienes importantes, sino cada fotografía, cada mueble, cada recuerdo sentimental que Marcus pueda haberle dejado. Se inclinó hacia adelante, con una voz tranquila y demoledora. Hace un momento, señora Coleman, usted declaró oficialmente, y ante un juez retirado, su intención de impugnar el testamento. Le sostuvo la mirada. Según la última voluntad de tu hijo, ahora no tienes derecho a nada. El juego ha terminado. Fue como si el mundo se hubiera detenido. El Eleanor lo miró fijamente, con la mente claramente luchando por procesar la totalidad de su derrota. Entonces, un sonido ahogado y estrangulado escapó de su garganta. No gritó, no lloró, simplemente se desplomó. Su postura orgullosa y rígida se disolvió y se hundió en su costoso sillón de cuero, una mujer destrozada y derrotada. Gerald y Timothy intercambiaron miradas, alternando entre la expresión destrozada de su madre. Un pánico puro se dibujó en sus rostros. La batalla había terminado. La guerra estaba ganada. Las secuelas de una batalla nunca son gloriosas. Es un paisaje de silencio, agotamiento y el silencioso recuento de lo perdido. Después de que el juez Miller levantara oficialmente la sesión, Peyton y yo salimos al pasillo silencioso y estéril del bufete. No había júbilo ni alegría triunfal. Solo se sentía el profundo cansancio de una guerra finalmente terminada. El abogado de los Coleman hablaba en voz baja y urgente con Gerald y Timothy, quienes parecían haber presenciado un accidente de coche fatal. Pero mi mirada se posó en Eleanor. Estaba sola, a pocos metros de distancia, con su costoso traje arrugado y su cabello perfectamente peinado, de alguna manera desinflado. La reina había sido depuesta, y solo quedaba una mujer desesperada y rota. Me vio observándola y dio un paso vacilante hacia adelante. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación cruda y suplicante, que era casi más horrorosa de presenciar. «Lena, por favor», empezó, con una voz aguda y un susurro que nunca antes había oído. «Mi hijo no habría querido esto». La miré directamente a los ojos, y lo que sentí no fue odio, ni siquiera la satisfacción de la victoria. Simplemente no fue nada, un vacío inmenso.
La parte de mí que una vez anheló su aprobación, que se estremeció ante sus insultos, había sido cauterizada y cercenada. No le quedaba nada que herir. No hay nada más que decir, señora. Señora Coleman, dije con voz monótona, sin emoción alguna. No lo mencioné. No la acusé. Simplemente expliqué un hecho. Luego le di la espalda y me marché, dejándola sola en el caos que había construido. Al día siguiente, recuperé mi territorio. Peyton había dispuesto que 2 policías de Richmond estuvieran presentes, no para una confrontación, sino para lo que llamaban una espera civilizada para asegurar un traslado pacífico. Cuando llegamos a la casa, un camión de mudanzas profesional ya estaba estacionado en la acera. Timothy, con aspecto desanimado, abrió la puerta principal. Las cajas de cartón de él y Gerald seguían apiladas en el recibidor, patéticos monumentos a su fallida invasión. No dijeron ni una palabra mientras los de la mudanza que había contratado, bajo mi tranquila dirección, comenzaban el proceso sistemático de retirar todos los objetos pertenecientes a los Coleman. No hubo discusión ni resistencia. Se les había pasado la paciencia. Observé cómo se llevaban las sillas ornamentadas que Eleanor había codiciado, el escritorio de caoba destinado al estudio de Timothy, las cajas de cubiertos y porcelana. Todo parecía tan insignificante y destartalado ahora, el botín de una guerra insignificante y desalmada. Cuando subieron la última caja al camión, le pedí a un cerrajero que esperaba pacientemente que cambiara las cerraduras por segunda vez. La pesada puerta de roble se cerró con un clic, sellándome dentro y luego fuera para siempre. Me quedé en medio de la sala casi vacía y respiré hondo y limpio por primera vez en años. Estaba en casa. El silencio fue un bálsamo, pero duró poco. Esa noche sonó mi teléfono. Era Gerald. Casi no contesto, pero un último impulso de cansancio me hizo aceptar la llamada. Su voz era irreconocible. La arrogancia burlona había desaparecido, reemplazada por un tono enfermizo y desquiciado. Lena, soy yo, Gerald, dijo, como si lo hubiera olvidado. Escucha, he estado pensando. Quizás empezamos con mal pie. Marcus, ya sabes, habría querido que fuéramos una familia, que perdonáramos y olvidáramos. Escuché en silencio, con el estómago revuelto, así que continuó, con una voz que resumaba falsa sinceridad. Estaba pensando que quizás podrías hablar con tu abogado, solo como muestra de buena voluntad. Esa cláusula de no disputa parece un poco dura, ¿no crees? Había algunas cosas de Marcus, su colección de relojes, por ejemplo. Siempre decía que algún día podría quedármelas. Y ahí estaba. Ni una disculpa, ni un atisbo de remordimiento. Solo la misma codicia avariciosa que había empezado todo esto. No estaba de luto por su hermano. Estaba de luto por una colección de relojes caros. El agotamiento que sentía se disipó repentinamente con una llama fría y clara de irrevocabilidad. Lo interrumpí. Gerald, dije, con una voz tan tranquila y cortante como un trozo de hielo. Tú y tu familia tuvieron 8 años para tratarme con un mínimo de decencia humana. Fallaron. Respiré hondo. Mi silencio de ahora en adelante es la última muestra de bondad que les mostraré. Terminé la llamada antes de que pudiera responder y bloqueé su número inmediatamente. Luego bloqueé el de Timothy. Luego el de Eleanor. Uno a uno, los borré de mi vida tan completamente como ellos habían intentado borrarme a mí. De nuevo solo en la casa silenciosa, comencé a recorrer las habitaciones, haciendo inventario de lo que quedaba. En la sala vi el cubo de basura donde Timothy había tirado nuestra foto de boda. Metí la mano y saqué el marco plateado. El cristal estaba roto. Retiré con cuidado el protector y saqué la foto. Limpié la mancha de ceniza de mi cara y la volví a colocar en su sitio, sobre la repisa. Y de repente, el dolor por Marcus, el dolor puro e inmaculado, me golpeó como un puñetazo, una oleada de tristeza tan profunda que me hizo doblar las rodillas. La victoria, las batallas legales, la ira, todo se desvaneció,
y solo quedó el dolor abrasador de su ausencia. Pero esta vez, el dolor era diferente. No estaba enredado con amargura ni resentimiento. La misión estaba cumplida. Su honor estaba protegido. Ahora por fin podía comenzar el verdadero trabajo de duelo por mi esposo. Me quedé allí un buen rato mirando por la ventana el jardín que tanto había amado. Las rosas que había plantado para mí apenas comenzaban a brotar. La casa estaba en silencio. La guerra había terminado. Y en el silencio, una nueva pregunta desconocida empezó a formarse en mi mente. ¿Qué sigue? Cogí el teléfono, pero no era a mi abogado a quien pensaba llamar, era a otra persona. 6 meses después, la luz del sol, la cálida y descarada luz de una primavera de Virginia, se filtraba por las ventanas de la sala, pintando rayas doradas en los pisos de madera. La casa ya no era un territorio frío y disputado, era un hogar lleno del tranquilo zumbido de una nueva vida. El silencio se veía interrumpido por el alegre golpeteo de una cola contra un sillón de cuero desgastado. Eso era importante. Lo había encontrado en un refugio de animales local hacía unos meses. Era un pastor alemán mestizo, mayor, con ojos sabios y conmovedores, y un toque de canas alrededor del hocico. El personal del refugio dijo que la mayoría de la gente pasaba por alto a los perros mayores. Querían cachorros. Pero yo sabía que no era así. Sabía lo que se sentía ser ignorado, haber dejado atrás tus mejores años y aún tener tanto amor para dar. Lo llamé mayor, un rango justo por debajo de capitán, un discreto guiño al hombre que lo habría adorado. Ahora era el comandante indiscutible del patio trasero y el guardián de mi corazón. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Seguía sirviendo como oficial de logística en Fort Lee, pero el uniforme ya no se sentía como una armadura. Era solo una parte de mí, no la totalidad de mi defensa. Había recuperado metódicamente el espacio en la casa, conservando las pertenencias más preciadas de Marcus, su desgastado ejemplar de todas las criaturas grandes y pequeñas, su taza de café favorita, la foto de boda con marco plateado en la repisa, y llené el resto con mis propios libros, mi propia música, mi propio remanso de paz. Lo más, tomé una decisión difícil hace 2 meses. Vendí la clínica veterinaria. Recorrerla una última vez, tocar las frías mesas de examen de acero inoxidable y contemplar las perreras vacías fue como despedirme de Marcus. Era su sueño, su proyecto apasionante. Pero me di cuenta de que su verdadero legado no estaba en un edificio. Estaba en su espíritu de sanación y servicio. Aferrarme a la propiedad era como aferrarme a un fantasma. Soltarla era como liberar su espíritu. No me quedé con un solo $1 de la venta. La llamada que hice la noche que recuperé la casa no fue a un amigo ni a un familiar. Fue a Charles Patton con una nueva serie de órdenes. Juntos, destinamos cada centavo de la venta de la clínica a establecer el Fondo de Becas Capitán Marcus Coleman. Era una fundación sin fines de lucro con una misión clara: brindar apoyo financiero completo a veteranos militares que deseaban obtener un título en medicina veterinaria. Era la fusión perfecta de sus 2 grandes pasiones: su profunda compasión por los animales y su inquebrantable lealtad a sus compañeros soldados. La fortuna de los Coleman, que habían acumulado y convertido en arma, se transformaba $1 a $1 en una fuerza para el bien. Esta mañana, sentado en el jardín, tenía un bolígrafo y una hoja de papel en la mano. Las rosas que Marcus había plantado para mí estaban en plena floración, su dulce aroma flotaba en el aire. Mayor yacía a mis pies, con la cabeza apoyada en mis botas. Era hora de mi informe final. Mi querido Marcus, escribí, la batalla ha terminado, la misión está completa. Mantuve la posición tal como sabías que lo haría, pero tu legado apenas comienza. Cada vez que un animal herido es sanado por las tiernas manos de un veterano, cada vez que un soldado encuentra un nuevo propósito tras su servicio, ese serás tú. Sigues aquí, vivo y respirando en cada acto de bondad que enviamos al mundo.
Te querré siempre. Doblé la carta, pero no la metí en un sobre. Sabía que ya había recibido el mensaje. La última escena de esta larga campaña no se libró en un tribunal ni en una casa silenciosa. Tuvo lugar en un modesto auditorio de la Universidad Commonwealth de Virginia. Hoy se celebró la ceremonia de entrega de los primeros beneficiarios de la beca Capitán Marcus Coleman. Me encontraba en el podio, no con mi uniforme, sino con un sencillo vestido azul marino. Miré, no a enemigos ni adversarios, sino a un mar de rostros esperanzados. Eran 5, 2 veteranos del ejército, un infante de marina, un marinero y un aviador. Todos brillantes, dedicados y listos para comenzar su siguiente capítulo. Eran los primeros de muchos. Respiré hondo y sonreí. No era la sonrisa tensa y cautelosa de los últimos 8 años. Fue una sonrisa sincera, una que me llegó a los ojos y me llenó de una luz que creía extinguida para siempre. Buenos días, comencé con voz clara y firme. Mi esposo, el capitán Marcus Coleman, creía que la mayor medida de un soldado no se encuentra en las batallas que libra, sino en la vida que construye después. Sabía que las mismas manos que se entrenan para la guerra son las más aptas para sanar. Su legado no se basaba en linajes ni herencias. Su legado era el honor. Miré a los 5 jóvenes veteranos, los primeros soldados de la nueva misión de Marcus, y hoy terminé con la voz ronca por una gratitud que se sentía tan vasta y brillante como la habitación iluminada por el sol. Juntos honramos ese legado construyendo un mundo mejor, con un acto de servicio a la vez. Finalmente encontré mi paz, no borrando el pasado ni olvidando el dolor, sino transformándolo en un futuro más brillante para los demás. Mi camino fue largo y durante años pensé que mi historia trataba sobre cómo luchar contra la falta de respeto. Pero ahora veo que siempre se trató de luchar por algo, por honor, por amor y por la creencia de que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Tus propias batallas pueden parecer diferentes, pero la valentía necesaria para sanar y construir una nueva vida es la misma. Gracias por acompañarme en este camino. Si esta historia te ha llamado la atención, dale a me gusta y suscríbete para formar parte de nuestra comunidad. Y en los comentarios me honraría que simplemente escribieras: estoy construyendo mi legado, porque cada uno de nosotros